Esta historia comienza durante el apocalipsis, y en ese preciso instante, a nuestro personaje principal le quitaron la comida. El tipo, a su vez, exigió que le dieran una barra de pan, pero la gentuza continuó golpeándolo. Su protectora decía que él era un perdedor, pero ella tenía poder y nadie podía detenerla. Tras lo cual, la empresaria salió corriendo en dirección desconocida, mientras sus secuaces continuaban acosando al adolescente, teniendo en cuenta que existen personas como él para que todos puedan pisotearlo. Sin embargo, incluso en ese estado, continuó exigiendo que la niña le devolviera la comida. El individuo, perplejo, inmediatamente le pisó la mano y dijo que no se atrevía a pedirle nada. Al mismo tiempo, comenzó a humillarlo de todas las maneras posibles, diciéndole que ninguna chica saldría con un perdedor así. Añadió que Yu se encuentra actualmente descansando con su hermano y que ni siquiera mirará en su dirección. El joven quedó conmocionado por la noticia y no podía creer que fuera cierta. En ese instante, el sistema de congelación se activó repentinamente, ya que el tipo sintió un fuerte deseo de venganza. El programa también informó al nuevo propietario de que tenía 10 millones de puntos que podía gastar en mujeres. De esta forma, Chen tenía la oportunidad de atraer a chicas que no le gustaban, y su nivel de enfado se convertía en puntos. Además, el pan perdido le fue devuelto multiplicado por 100, lo que se convirtió en otra ventaja para él. Naturalmente, el adolescente pretendía utilizar esos privilegios para vengarse de Lin. De repente, una chica desconocida llamó a Yuya y le exigió que se marchara de allí inmediatamente. El joven se dio la vuelta y vio frente a él a una persona bastante guapa con piernas largas. La mujer declaró inmediatamente que no le daría comida, considerándolo un mentiroso que se había ensuciado deliberadamente, fingiendo ser un indigente. El tipo se puso de pie de un salto y respondió con seguridad que ella claramente tenía menos comida que él. Un instante después, el sistema lo recompensó con una baguette que él le entregó, diciendo que hoy estaba de buen humor. Chu Chao estaba simplemente furioso. Por este resultado, Chen recibió 3000 puntos. Al notar la mirada de desconcierto de la niña, el adolescente decidió sorprenderla aún más dándole otra porción de pasteles. Pero esta vez, el sistema le alertó sobre la creciente compasión de Yao, creyendo que él le había dado toda su comida. Entonces el joven salió corriendo en dirección desconocida, y el atónito Chu le preguntó de nuevo si realmente se había quedado sin nada. Pero Yu le aseguró que tenía pan de sobra, y que si se le acababa la comida, siempre podía recurrir a él en busca de ayuda. El programa registró inmediatamente otro aumento en el nivel de simpatía de la niña hacia él. Por supuesto, estaba inmensamente contento con esto, y salió a dar un paseo por la ciudad. De repente, el adolescente vio a una pareja adorable, y al mirarla más de cerca, reconoció a la chica como Liu. Sorprendido, Yu le preguntó al protagonista cómo había acabado allí. Chen, a su vez, solo sonrió en respuesta, demostrando su indiferencia hacia ellos. De repente, Lin dijo que no podría traer de vuelta a Liu, y que todos los intentos serían en vano. De repente, la chica empezó a gritarle, exigiéndole que se marchara inmediatamente. De este modo, el sistema registró un aumento de su ira, lo que solo benefició a Yu. Weiwei le instó a no malgastar sus nervios con ese sinvergüenza, creyendo ingenuamente que no sería capaz de aguantar sin comida hasta el día siguiente. En ese momento, Chu pasó junto a ellos, vio la escena y se detuvo. Al acercarse a Chen, le dijo que quería pasar a verlo esa misma noche. Wei quedó impactada por el repentino deseo de Yao, y naturalmente, Liu no esperaba oír eso de ella sobre ese chico. Después de lo cual, Chu incluso invitó a la adolescente a acompañarla de compras. Pero Yu afirmó que, con la llegada del apocalipsis, los precios se dispararon literalmente. De repente, Liu intervino en la conversación y dijo que no tenía suficiente dinero para comprar pan. El tipo inmediatamente demostró que todos estaban equivocados al entregarle varios panecillos frescos a Yao. Yu, atónita, le preguntó de dónde había sacado tanta comida. Chen señaló que si ella también tenía hambre, tendría que trabajar duro, lo que la enfureció aún más. Al mismo tiempo, señaló que Liu es capaz de negociar con patrocinadores. La joven perdió literalmente el control y volvió a insultar al adolescente, aumentando así su ventaja. Yao, a su vez, lo invitó inesperadamente a mudarse a su habitación, y Chen, por supuesto, aceptó. Luego se apresuraron a ir a casa de Chu, dejando a Weiwei y Yuyu atónitos en el pasillo. La niña, a su vez, quería entender cómo conseguía tanta comida. La chica, creyendo que era un mago, se acercó repentinamente a él y le preguntó si le gustaba. El joven se levantó inmediatamente de su asiento y se ofreció a prepararle la cena, ya que tenía hambre, lo cual le interesaba aún más, puesto que él no caía rendido ante sus artimañas femeninas. De hecho, al adolescente le resultó muy difícil contenerse para no corresponder. Cuando se dirigió a la cocina para empezar a cocinar, oyó en la televisión que se avecinaba mal tiempo. Entiendo perfectamente que esto también podría provocar cortes de luz y de agua.
Un par de minutos después, las luces de la casa se apagaron de verdad. Y Chu, desconcertado, le preguntó inmediatamente al tipo qué había pasado. Poco después, unos desconocidos, haciéndose pasar por miembros de una comisión pública, llamaron a su puerta y exigieron que se llevara a cabo una inspección programada. En cuanto Yao intentó abrirles las puertas, el protagonista la instó a no precipitarse. Dado que el comité público realiza dichas inspecciones a final de mes, esta situación les pareció extraña. Pero Chu pensaba que habían venido porque les habían cortado la luz y el agua. Por supuesto, Chen lo dudaba. Además, está claro que esto no lo está gestionando un comité público, pensó la chica. Entonces, Yu agarró un cuchillo de cocina y caminó lentamente hacia la puerta principal, de donde provenía la voz de una persona desconocida. El joven miró por la mirilla y vio a una mujer con 2 chicos. Luego sugirió que miraran en otras habitaciones, y después de revisar el resto, volví a ellos, pero no funcionó, porque 2 de ellos dijeron sospechar que les habían cortado la luz y el agua. Sin embargo, Yao les instó una vez más a que se preocuparan por sus vecinos, y luego regresaran con ellos. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Chen instó a Chu a hacerse a un lado, ya que unos asaltantes desconocidos podrían derribar la puerta. En ese momento, el sistema volvió a registrar un aumento en la simpatía que despertaba a la chica, algo que sorprendió enormemente a Yu. Unos segundos después, derribaron las puertas y el adolescente los amenazó con un cuchillo. Los ladrones, a su vez, vieron una enorme cantidad de comida sobre la mesa y dijeron que necesitaban provisiones. Chen dijo que uno de sus parientes había muerto y que aquello era una ofrenda, pero la mujer respondió que ahora iría tras él. Entonces, el tipo atacó con un cuchillo a la velocidad del rayo y le cortó la garganta a semejante insolente. Todos quedaron horrorizados por las acciones del joven. Ni siquiera Yao esperaba semejante giro de los acontecimientos. El seguro de sí mismo. Yu reiteró que no permitiría que nadie le quitara su comida. Los ladrones desconocidos también se armaron con cuchillos y se abalanzaron sobre el enfurecido Chen. Pero de repente recogió toda la comida de la mesa y se la dio, diciéndoles que podían llevarse sus pertenencias. Los matones se miraron entre sí y, naturalmente, tomaron la bolsa de la compra, afirmando que debería haber actuado de esa manera desde el principio y no haber blandido el cuchillo, tras lo cual se dirigieron hacia la salida con absoluta calma, sin sospechar nada. Chen aprovechó esto, atacando a uno de ellos y asestándole un golpe fatal en la espalda. Yao quedó atónita ante las acciones de su nueva compañera de cuarto y se hizo a un lado. Su amigo se giró al instante y se abalanzó sobre Yuya, pero el joven logró esquivar el ataque. Al mismo tiempo, Chen le rogó a Chu que no gritara, ya que sus gritos podrían hacer que los demás corrieran. El gigante enfurecido dijo que esa comida le pertenecía y que no la entregaría tan fácilmente. En ese momento, Yu sacó literalmente otro panecillo fresco de la nada, lo que logró distraer al ladrón. Entonces Chen lo atacó y le asestó un rayo en la garganta. Todo sucedió muy rápido. Yao quedó simplemente impactado por lo que estaba sucediendo, al darse cuenta de lo fuerte que era el adolescente. Al mismo tiempo, no podía calmarse y gritaba constantemente que ahora tendrían grandes problemas. Chen volvió a pedirle que se calmara y decidió echar un vistazo a la tienda del sistema. Pero Chu seguía sin calmarse y dijo que definitivamente lo enviarían a prisión. Yo sugirió que los enterrara en el jardín para que nadie supiera lo que había sucedido. Pero en ese momento, Liu y sus amigas llegaron hasta ellos. El protagonista sonrió y señaló que si todos morían inesperadamente, no quedarían testigos. Sin embargo, Yuyu volvió a decir que ella misma llamaría a la policía y que él acabaría entre rejas. Sin pensarlo 2 veces, Chen actuó y golpeó a Lin, diciendo que habían planeado todo esto por la comida. Al darse cuenta de que simplemente se había vuelto loco, comenzaron a pedirle un poco de pan para no morir de hambre. Como era de esperar, se negó a ayudarlos y afirmó que estaría encantado de verlos morir. La chica, enfurecida, siguió insistiendo en que, si no fuera por el apocalipsis, nadie lo necesitaría. Gua respondió que no obtendría ni una migaja de pan de él, y que probablemente ni siquiera lo intentaría. Añadió que si realmente quería comer, tenía que pedirlo educadamente. El enfurecido Beiwei ordenó inmediatamente a sus matones que agarraran al tipo y le rompieran todos los huesos. Chu se quitó inmediatamente los zapatos y comenzó a defenderse, lo cual, por supuesto, fue en vano. Además, Yu lo hizo todo él solo y mató a 2 de los secuaces de Lin, lo que dejó a todos atónitos. Liu y Wei retrocedieron inmediatamente, dándose cuenta de que era mejor no meterse con él. Chen caminó lentamente hacia ellos y dijo que nadie volvería a hacerle daño jamás. Bai sintió de repente con la mano el jarrón que estaba detrás de él. Después lo agarró y se abalanzó sobre el tipo. Pero él era mucho más rápido que Lin y lo apuñaló con un cuchillo, lo que le causó un golpe fatal. Yu, con una amplia sonrisa, declaró que sin duda cuidaría de su amado Liu.
Unos segundos después, Wei se desplomó en el suelo y perdió el conocimiento debido a la pérdida de una gran cantidad de sangre. Yuyu se arrodilló inmediatamente frente a Chen y le dijo que había superado su prueba y que ahora podían estar juntos. Pero el joven la ahuyentó, diciéndole que no volviera a acercarse a él jamás. Chu se indignó enormemente por la decisión del protagonista, diciendo que era evidente que él aún sentía algo por ella, ya que la dejó ir. Pero Yu se opuso, señalando que no valía la pena ensuciarse las manos con Liu, y entonces decidieron deshacerse de los cadáveres. Mientras tanto, la gente hambrienta le preguntó a Jie si tenían suficiente comida para hoy. La chica, segura de sí misma, respondió que incluso si escaseaba la comida, su hermano se encargaría de todo. En ese momento, el cadáver de Lin se desplomó justo delante de ellos, y todos quedaron horrorizados. Wei contempló el cuerpo ensangrentado de Bei durante unos segundos, y no pudo creer lo que había sucedido. Tras lo cual, entró literalmente en estado de shock y comenzó a gritar fuertemente. Sus secuaces también quedaron atónitos. Tras Lin, el resto de los cadáveres comenzaron a caer. Todos se asustaron y empezaron a correr en todas direcciones. Uno de los cuerpos que caían se estrelló contra el suelo e impactó contra Jie, causándole un dolor extremadamente doloroso. Chu, a su vez, le preguntó a Chen qué debían hacer a continuación, ya que se habían deshecho de los cadáveres. Yu inmediatamente puso la comida sobre la mesa y la instó a que simplemente almorzara. Sorprendida, Yao centró su atención en la deliciosa sopa y se dio cuenta de que nadie la había tratado nunca así. Al notar que el hombre no iba a comer, le preguntó por qué estaba almorzando. Sin embargo, el adolescente declaró que no tenía hambre, y el sistema inmediatamente le otorgó puntos adicionales por la mayor simpatía que Chu sentía por él. Además, comprendía que pronto llegaría el frío y que debían prepararse bien para ello. Al salir, se percató de que había gente intentando hacer entrar en razón a Wei. Al ver al mismo tipo al que habían golpeado recientemente, los matones le gritaron. El protagonista, seguro de sí mismo, volvió a preguntar al desconocido si realmente le estaba hablando a él. El bruto respondió positivamente, y Chen de repente le golpeó y le dijo que le hablara con más respeto. Yu no esperaba que los puntos invertidos en aumentar la fuerza física fueran tan efectivos. Su amigo tampoco podía entender cuándo se había vuelto tan fuerte y retrocedió. Entonces, incluso se arrodilló frente a ellos, rogándoles que no lo golpearan y pidiendo perdón por haberle quitado la comida. El segundo también se apresuró a disculparse con él, al darse cuenta de que no podían lidiar con él. Entonces decidieron someterse a él, y Chen reflexionó sobre su propuesta. Se sorprendió a sí mismo, pensando que realmente no le vendría mal tener algunos subordinados. Pero a él le interesaba más por qué no había electricidad ni agua, que fue lo que les preguntó. Uno de ellos señaló a los muertos y dijo que habían cortado la electricidad a todos y robado a los residentes de sus casas. En este sentido, Yu les ordenó que encendieran la electricidad y el agua para sobrevivir, a lo que naturalmente accedieron. Cumplieron sus instrucciones al instante, y Chen los recompensó con su comida. En ese momento, Ye recobró el sentido, y mirando a su alrededor, preguntó dónde estaba. Wei también se percató de que sus secuaces tenían un tazón de fideos en sus manos. Yu la saludó de inmediato, y la chica, atónita, le preguntó qué tenía en mente. Luego, les regañó a sus amigas por venderse por un plato de sopa, porque Xie, a diferencia de ellos, no tenía intención de cambiar su actitud hacia Chen por la comida. El protagonista no insistió, y dijo que en ese caso conseguirían más. Por supuesto, la chica se enfureció y le tiró el plato de fideos de las manos, tras lo cual, descaradamente, ordenó que le trajeran un plato de sopa, amenazando a su hermano. En cambio, Yu la agarró de la mano y la arrastró hacia la salida, algo que nunca se esperó. El adolescente entonces simplemente la echó del apartamento, exigiéndole que nunca más se le acercara. Chu quedó conmocionado por sus acciones y dijo que echar a la niña al frío era inaceptable. El joven, perplejo, le preguntó por qué estaba tan preocupada por ella. Wei, a su vez, estaba furiosa, pero después de un par de minutos comenzó a replantearse su vida, porque había muchísima nieve a su alrededor y de repente hizo mucho frío. Entonces Jie, enfadada, corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla, exigiendo que la dejara entrar inmediatamente. En respuesta, Chen afirmó que su hermano llevaba mucho tiempo en el mundo de los muertos, y la niña se horrorizó ante estas palabras. Entonces, finalmente, recordó haber visto el cuerpo ensangrentado de su hermano en la calle, pero aún así no podía creer que fuera verdad, y acusó a Yuya de mentir. Liu salió al oír sus gritos y la llamó a su casa, diciéndole que allí hacía demasiado frío. Yao miró inmediatamente por la mirilla, e informó a Chen de que Yuyu podría aliarse con Wei en su contra. Los nuevos ayudantes de Yu comenzaron de repente a pedirle que ayudara a la chica, porque hacía mucho frío afuera, y ella tenía hambre.
Mientras tanto, una afligida Jie entró en el apartamento de Liu, quien comenzó a consolarla de todas las maneras posibles. Chen accedió inesperadamente a ayudarla y les dijo a sus secuaces que intentaría persuadirla. Poco después, el protagonista abrió la puerta principal y, al ver a las chicas, Wei se dio cuenta de que había cometido un error. Yuyu corrió una vez más a suplicarle al adolescente que la dejara entrar y le diera de comer, ya que tenía frío. Además, no tenía absolutamente nada de comida y podía no vivir hasta mañana. Ye seguía mostrando su orgullo y la instó a no humillarse delante de ese hombre. Pero Liu simplemente la apartó, diciéndole que no volviera a preguntarle. Wei se quedó atónita, tras lo cual Yuyu volvió a preguntarle a Chen, aceptando convertirse en su sirvienta. Pero el adolescente la ahuyentó de nuevo, diciendo que le daba asco estar cerca de ella. Jie volvió a intentar persuadir a su amiga para que no se humillara delante de él y resolviera sus problemas por sí misma. Liu respondió que el frío había llegado y que simplemente no sobrevivirían, y también culpó a su hermano de todo. Añadió que, de no ser por el dinero, nunca lo habría elegido ni le habría servido. Y gente como ellos debería morir. Wei nunca esperó oír esto de su amiga. En ese momento, Chen comenzó a aplaudirlos, diciendo que realmente habían ofrecido una actuación increíble. Añadió que en realidad solo salió a decir un par de cosas. Primero, volvió a ahuyentar a Yuyu y le exigió que no volviera a aparecer ante él. Entonces, le sugirió a Jie que se sometiera a ella. O de lo contrario, podría irse con Liu. La muchacha, enfurecida, intentó atacarlo de inmediato, declarando que lo mataría. Chen le cerró la puerta en las narices de inmediato, al darse cuenta de que no tenía ninguna intención de ceder. Así pues, Wei se quedó paralizada en el hueco de la escalera junto con su orgullo. Yu no esperaba que ella fuera tan terca y de tan mal genio, pero una vez más pudo sacar mucho provecho de su enfado. Tras un cierto periodo de tiempo, el personaje principal recibió 400.000 puntos. Sus nuevos pupilos no entendían por qué el niño estaba tan feliz, y le preguntaron a Yao al respecto. Pero de repente Chen les mostró varias latas de cerveza, y les ofreció una bebida para relajarse un poco. Pero justo en ese momento, las luces se apagaron de nuevo, y Chu preguntó por qué se había ido la luz otra vez. Todos comenzaron a darse cuenta de que, a este ritmo, pronto se congelarían. A medida que la temperatura descendía gradualmente, Go sugirió que el frío extremo estaba provocando el fallo de los equipos. En este sentido, le preguntó a Yao si tenía ropa de abrigo, pero la chica dijo que ni siquiera había comprado una manta. Luego, le preguntó al sistema cuándo se desbloquearía para él la siguiente categoría de la tienda. El programa decía que se necesitaban 500.000 puntos para esto, y Chen comenzó a insultar a Chu para conseguir la cantidad de puntos que faltaban. Esto, por supuesto, funcionó, y la joven se enfadó con él, diciendo que nadie compra ropa de invierno en verano. Yu le recriminó, diciendo que él siempre se abastecía para el invierno, pero que ella no había previsto esa opción. Los desconcertados secuaces de Chen no entendían por qué habían empezado a discutir. Suponiendo que era el frío lo que les afectaba, Yao oyó sus murmullos y les ordenó que guardaran silencio inmediatamente. Yu pronto repuso sus puntos y decidió no perder tiempo echando un vistazo a la selección de la tienda. Con la esperanza de que le dieran la oportunidad de comprar algún tipo de aparato para calentarse, Chu, a su vez, continuó gritando, diciendo que el hecho de tener comida no significaba nada. El protagonista la ignoró y finalmente compró lo que necesitaba en la tienda del programa. Un instante después, volvió la electricidad al apartamento, lo que alegró muchísimo a todos. Yao olvidó inmediatamente los insultos del adolescente y se calmó. Chen comenzó a devolverle los puntos que había gastado, así que salió al balcón con un altavoz, donde empezó a insultar a la gente que pasaba. Al hacerlo, los enfadó, por lo que recibió una gran cantidad de puntos. Tras lo cual, el tipo se limitó a observar cómo se recargaba su saldo, dándose cuenta de que de esta manera podía ganar muchos puntos. Pero sus pupilos estaban seriamente preocupados por su extraña condición, creyendo que estaba enfermo. Al poco tiempo, él mismo lo pensó, cuando de repente empezó a toser. Pero cuando vi mi saldo actual de más de 1 millón de puntos, la enfermedad desapareció. De repente, Chu le preguntó si todo estaba bien, y él, naturalmente, respondió afirmativamente. Al mismo tiempo, su extraño estado parecía empeorar, ya que no respondía directamente a las preguntas. Yao comprendió que era mejor no tocar a Chen, porque se desconocía qué más podría hacer. Pero al cabo de un par de minutos, una gente enfadada empezó a llamar a su puerta, a quienes Yu insultó desde el balcón. También amenazaron con derribar la puerta, y todo el mundo empezó a preocuparse por esto. Sin embargo, el tipo seguro de sí mismo dijo que no debían preocuparse y que él lo solucionaría todo. Por supuesto, tenían dudas al respecto, porque Chen era un maestro de las falsas promesas. La chica y sus secuaces continuaron golpeando la puerta,
exigiendo que el joven saliera y amenazando con destrozar el cuadro eléctrico. Al mirar por la mirilla, Yu reconoció a la chica como la famosa Shiner, lo cual era bastante extraño. Poco después abrió la puerta y le dio una maza, instándola a destruir el escudo, ya que era inútil. Sun y sus secuaces se sorprendieron por el comportamiento mordaz del tipo. De repente, uno de ellos fue atacado y empujado a un lado, lo que solo lo enfureció más. El enfurecido secuaz de Signer actuó de inmediato y agarró el mazo que tenía en sus manos. Luego, al girarse, golpeó el escudo eléctrico, destruyéndolo. La chica arrogante comentó que ahora él sabría cómo insultar a la gente. Sin embargo, en apenas un par de segundos se restableció el panel eléctrico. Todos quedaron en shock y no comprendían cómo era posible. Lo miraron fijamente durante largo rato, mientras el protagonista se burlaba abiertamente de ellos. Afirmó que ni siquiera pudieron romper el panel eléctrico, lo que una vez más los enfureció. Como resultado, el matón volvió a propinar golpes brutales a la caja, pero, como antes, se recuperó al instante sin un solo rasguño, para horror de todos. Chen, a su vez, dijo que Sun tenía mal gusto para los hombres, ya que eligió a un tipo extremadamente débil. Entonces, el joven enfurecido agarró de nuevo el mazo y se apresuró a atacar a Yuya, quien esquivó fácilmente el martillo y dirigió hacia él su mirada segura de sí misma. Entonces, respondió con un golpe en la pierna, que fue bastante doloroso, porque había vuelto a aumentar su fuerza física. Al mismo tiempo, lo llamó inútil y débil, porque un hombre de verdad debe ser fuerte. El indomable Signer dijo de repente que, en cuanto se le acabara la comida, tendría que salir a buscarla. Pero Chen le demostró de inmediato sus habilidades únicas y preparó varios platos. Literalmente quedaron suspendidos en el aire. Todos quedaron una vez más asombrados por las habilidades del adolescente. Un atónito Sun preguntó al protagonista de dónde había sacado la comida, dándose cuenta de que claramente tenía superpoderes. Como era de esperar, él no le respondió, así que ella ordenó a sus pupilos que destruyeran su casa. Chen entregó inmediatamente a sus secuaces cestas de huevos podridos y les instó a atacar a los extraños, quien inmediatamente comenzó a cumplir su orden y empezó a arrojarles esos objetos repugnantes. Así pues, la ira de Shiner comenzó a crecer, y con ello Yu volvió a ganar muchos puntos. El anciano le ordenó que se detuviera y le pidiera perdón a la señora, pero en vez de eso, le puso una cesta de huevos en la cabeza, tras lo cual lo empujó a un lado, provocando que cayera inmediatamente al suelo. Finalmente, regresaron al apartamento, dejando a una Sun muy disgustada y a sus perdedores en el pasillo, quienes le exigieron que saliera a la luz pública, y así pondrían fin a su conflicto irresoluble. Yao, preocupada, le preguntó a Chen qué debían hacer a continuación, ya que era evidente que Shiner no iba a ceder. Pero Yu les aseguró que no podrían derribar esa puerta, y él mismo fue a preguntar al sistema sobre la nueva categoría de tienda. Después de un rato, empezó a caer lluvia ácida afuera, y el hombre dijo que era hora de salir a caminar. Por supuesto, todos intentaron disuadirlo, pero Chen, como siempre, le aseguró que todo saldría bien. Al mismo tiempo, llamó a uno de sus subordinados para que lo acompañara y le entregó la chaqueta. El tipo, desconcertado, preguntó si de verdad iban a una misión secreta. Yu le respondió que no debería pensar en ello. Al salir del apartamento, volvieron a encontrarse con Sun y sus matones. Chen, con mucha seguridad en sí mismo, simplemente la apartó de un empujón, diciéndole que se quitara de su camino. El enfurecido Signer no podía entender cómo se había atrevido a comportarse así con una celebridad. Al darse cuenta de que Yu era quien tenía el poder, Tim decidió repentinamente hacerse amigo de él, y estuvo dispuesto a servirle a cambio de comida. Sun se indignó por su comportamiento y le ordenó que no lo hiciera, pero Chiu tenía una opinión diferente. Entonces, la chica sugirió que el personaje principal la dejara entrar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Chen de repente la abofeteó y exigió que se fueran de allí. La chica nunca se esperó esto del adolescente, pero no podía hacer nada al respecto, recordándole una vez más que ella es una celebridad y que él tendrá problemas. Pero Yu la ignoró de nuevo y le dio otra bofetada, lo que enfureció a Shiner. Tras haber declarado que nadie tenía derecho a golpearla, en ese momento, el sistema le otorgó otra recompensa. De repente, Tim también pidió darle una lección a Sun, y Chen avanzó en silencio. Su protegido, a su vez, le propinó a Chiu un par de golpes y le ordenó que no se acercara al jefe. Finalmente, al salir, se percataron de que Ji estaba congelada, sentada en la entrada. Yu ignoró su presencia, pero su exnovio no pudo soportar verla en ese estado tan triste. El hombre corrió inmediatamente hacia ella y le preguntó si todo estaba bien. Wei permaneció en silencio. Finalmente, cuando ella les pidió ayuda, el joven se quitó inmediatamente la chaqueta y se la echó por encima de los hombros. Chen le ordenó que la llevara a la casa y él mismo se fue a dar un paseo por la ciudad.
En el camino, observó cómo las plantas morían a causa de la lluvia ácida, y los coches se oxidaban instantáneamente. Al darse cuenta de que la lluvia era realmente extremadamente peligrosa, Yu se sumió en sus pensamientos. Al entrar por el portal, un desconocido le llamó de repente, y el joven se detuvo. La chica le pidió que se acercara a ella, pero Chen estaba entrenado, y se movió hacia ella con extrema precaución. Acercándose a ella, le preguntó si una mujer tan encantadora realmente necesitaba ayuda. En ese momento, de repente le puso cuchillos en el cuello y le ordenó que se quitara la ropa. Todo sucedió muy rápido, y el adolescente no tuvo tiempo de reaccionar, encontrándose así en una situación desagradable. El protagonista preguntó cómo volvería a casa sin ropa, a lo que la chica respondió que no le importaba esa pregunta. Entonces, Chen sonrió y comentó que, en efecto, era muy valiente, y que eso merecía ser alentado. La desconocida volvió a exigirle que se quitara la chaqueta inmediatamente. Yu siguió sus instrucciones y le pidió que no fuera tan grosera, ya que podría terminar mal. Poco después, el chico le entregó la ropa, y la chica dijo que si no hubiera sido por la chaqueta, ni siquiera lo habría mirado. Chen, sumamente segura de sí misma, sonrió y le preguntó si de verdad creía que podía arrebatársela. En ese momento, la chaqueta desapareció misteriosamente y acabó en manos del adolescente, quien señaló que si aprendía a hablar con educación, él podría ayudarla. La mujer, atónita, no podía creer lo que estaba sucediendo y preguntó cómo lo había hecho. Pero Chen la ignoró y poniéndose la chaqueta, avanzó, pero la inquieta mujer volvió a atacarlo con un cuchillo. Yu logró neutralizar la amenaza con un solo movimiento y le arrebató el cuchillo de la mano, tras lo cual él la abofeteó. La desconocida, conmocionada, se enfureció, lo que también le valió puntos del sistema. Al encontrarse en una situación extremadamente desesperada, no dejó de insultarlo. Tras comprobar que no podía aguantar mucho tiempo sin comer, Chen estaba naturalmente seguro de lo contrario. Él respondió que tenía una gran cantidad de bollos diferentes, pero la chica se ofreció a darle su chaqueta a cambio de un paquete de fideos. Añadiendo que un tipejo como él debería estarle agradecido, Yu no pudo evitar repetirlo. Como resultado, volvió a encontrarse sobre el asfalto mojado en posición horizontal. Los puntos de ira aumentaron gradualmente, que era lo que Chen buscaba, y la joven se dio cuenta de que necesitaba cambiar de táctica. Entonces el desconocido intentó detenerlo de nuevo y le pidió que lo escuchara, pero esta vez no le dio oportunidad de hablar y comenzó a golpearla. La chica simplemente no podía hacer nada contra un tipo tan fuerte. Al mismo tiempo, el personaje principal dijo que si quería vengarse de él, podía ir a la habitación A701. Naturalmente, esto era exactamente lo que ella quería, pero no tenía ni la fuerza ni los medios para llevar a cabo su venganza. Poco después, Chen regresó a casa y vio a Siner sentada en el suelo del pasillo. De repente se arrojó a sus pies y comenzó a suplicarle que la dejara entrar para calentarse y darle de comer, pero él se negó. Pero sus pupilos decidieron perdonar a la chica y asumir la responsabilidad, y finalmente funcionó. En consecuencia, prometió obedecer al joven en todo y dijo que estaba preparada para cualquier cosa. Posteriormente accedió a dejarla entrar y una alegre Signer se dirigió inmediatamente a la ducha. Chen colocó tranquilamente el paquete sobre la mesa y leyó la notificación del programa, que indicaba que la simpatía hacia Sun había aumentado, y tan pronto como alcance el 100%, se devolverán todos los recursos invertidos en ello. En ese momento, Chu, sorprendido, se le acercó y le preguntó si realmente había salido a buscar el paquete. El joven dijo que podría haberla llevado con él, pero Yao lo malinterpretó y rechazó la idea del matrimonio. Chu seguía sin entender por qué ella pensaba que él estaba insinuando eso, y sacó un osito de peluche suave de la caja. Su secuaz vio esta fotografía y notó que de repente había surgido en él un romántico. Su amigo lo llevó inmediatamente consigo, instándolo a no interferir en los asuntos personales de su jefe. En ese momento, la casa tembló literalmente, y el atónito Yu no podía comprender lo que estaba sucediendo. Resultó que Chu estaba furiosa en su habitación, y Chen se dio cuenta de que era mejor no tocarla. Todos miraron inmediatamente al adolescente, que empezó a afirmar que no le había hecho nada. Pero como siempre, fue malinterpretado y, al final, Yu mandó a todos a la cama. Al darse cuenta de la difícil noche que le espera, porque cuanta más gente haya en la casa, más problemas habrá. Al día siguiente, el protagonista estaba en su habitación, preguntándose cuándo vendría a verlo el desconocido. Tras preparar un samovar con una taza de té, comenzó a descansar un poco. Todos quedaron asombrados por sus habilidades. Siner caminó deliberadamente por la casa con un atuendo bastante llamativo y le hizo cumplidos a Yuyu. Naturalmente, la mitad masculina quedó encantada con semejante actuación, pero esto claramente irritó a las chicas, por lo que Hie, enfadada, comenzó a desquitarse con ellas. Chen, a su vez,
Comprendía perfectamente que cuando una persona sale al mundo, crea su propia imagen. Yao, visiblemente disgustado, le preguntó a Yu cuánto tiempo pensaba tolerar las payasadas de Sun. Pero la adolescente no vio ningún problema en ello, e incluso la invitó a unirse al baile de Signer, lo cual, naturalmente, la enfureció, y la escala de ira comenzó a llenarse de nuevo, sumando puntos para el joven. De repente, alguien llamó a su puerta, y el hombre decidió averiguar quién había venido a visitarlos. En cuanto abrió la puerta principal, se encontró en el umbral con el mismo desconocido armado con una ametralladora. La chica enfurecida dijo que había venido a matarlo, pero Chen le sugirió que resolviera el problema de otra manera. Le dijo que podía unirse a él y que entonces todos sus sueños se harían realidad. Sin embargo, la mujer, llena de amargura, optó por una solución diferente para resolver el conflicto y apretó el gatillo. Yu señaló que intentó ayudarla, pero ella lo rechazó y por eso cerró la puerta blindada, lo cual nunca pudo superar, al no comprender qué tipo de superpoder poseía aquel hombre. Luego gritó que si lo volvía a ver, definitivamente se las vería con él. En ese momento, volvió a abrir la puerta y la invitó nuevamente a formar parte de su equipo. La chica entró silenciosamente en el apartamento y golpeándolo en la cara, se dirigió hacia la sala de estar. En el lugar donde Chu la conoció, inmediatamente le ofreció unos fideos con carne, lo que dejó atónita a la joven. La chica no entendía de dónde sacaba ese tipo tanta comida deliciosa, ni quién era siquiera. Mientras tanto, Signer decidió aprovechar el momento y le dijo a Chen que tenía hambre. El protagonista declaró que ahora le cocinaría los fideos, y ella, naturalmente, lo colmó de agradecimientos. Dijo que nadie la había querido tanto como él, y que amaba mucho a su hermano. Yao, a su vez, comenzó a preguntarle a la desconocida sobre el hospital al que quería ir. Sin embargo, la desconocida no tenía intención de revelar sus secretos, y solo dijo que necesitaba llegar allí antes del amanecer. En ese momento, Yu estaba preparando su próxima obra maestra, con la intención de sorprender al hambriento Sun. Pero de repente, el insolente huésped lo agarró de la oreja y le dijo que tenían que irse urgentemente. Chen se despidió de todos y afirmó que volvería muy pronto y que no tenían nada de qué preocuparse. Chu solo les deseó un buen viaje y ellos se apresuraron hacia la salida. Ye comentó que Yao realmente no debería preocuparse por él, porque a la gente como él nunca le pasa nada. En ese momento, Yu llevó a la desconocida hasta el scooter y la instó a ir al hospital en él, asegurando que este es su mejor medio de transporte, en el que ha confiado durante muchos años. Pero la chica dijo que era evidente que la batería no funcionaba y que no podría llevarlos a su destino. El adolescente decidió darle una sorpresa porque tenía suficientes puntos para comprar una batería nueva en la tienda del sistema. De repente, Chen le preguntó si creía en la magia, a lo que la chica se mostró bastante escéptica. Ella empezó a pegarle y estaba muy nerviosa por la posibilidad de no poder llegar al hospital. Yu, atónita, empezó a comprender que realmente era una mujer inadecuada. Al mismo tiempo, de repente salió corriendo en dirección desconocida, continuando con sus insultos hacia el tipo. Pero un instante después, el adolescente se acercó en coche y la instó a sentarse atrás para no perder tiempo. Al ponerse en marcha, le preguntó al protagonista cómo era posible que su scooter no se hubiera oxidado bajo la lluvia ácida. Chen respondió que su chaqueta estaba protegida de la lluvia, por no hablar de su scooter, que sin duda no le temía. La persona insatisfecha, como siempre, respondió descaradamente que no sabía nada al respecto. Yu interrumpió repentinamente su furioso monólogo y la instó a que se aferrara con fuerza. La chica se preguntaba si él podría ser el salvador del que su padre le había hablado. El sistema convirtió inmediatamente su enfado en puntos y también registró un aumento en la simpatía de Qiang. Inesperadamente, Chen le pidió a Shou su ametralladora para poder mejorarla con los puntos que había acumulado. La chica, perpleja, le preguntó si de verdad sabía cómo mejorar las armas. Realizó en silencio la operación necesaria en el rifle, e incluso cambió. Después de un tiempo, finalmente llegaron a su destino, donde los recibió un guardia. Xiao saltó inmediatamente del scooter y se presentó, pero el miembro del personal del hospital no la dejó pasar. Comenzó a decir que no le importaba quién fuera ella, y que podía representar una amenaza para la gente. Porque es portador de diversas enfermedades, por lo tanto su entrada está prohibida. Chen no pudo evitar ordenarle que cuidara su lenguaje, pero no tuvo ningún efecto en el guardia, quienes continuaron siendo insolentes e insultándolos de todas las maneras posibles. Entonces, el adolescente sacó una ametralladora. Finalmente, un par de balas convencieron al arrogante empleado del hospital de lo contrario. Su cuerpo inerte se desplomó instantáneamente contra el suelo, despejando así el camino hacia el hospital, tras lo cual, el personaje principal comenzó a golpearlo, incluso al hombre muerto. Al mismo tiempo, lo llamó la escoria de la sociedad, ya que las personas necesitan ser tratadas como seres humanos. Pero en ese momento,
llegaron 3 guardias más a su lado, según informó Zhou. Yu les apuntó inmediatamente con su rifle y les gritó que se detuvieran, pero no funcionó. Entonces el joven comenzó a dispararles con su arma, y así logró matar a 2. El tercero cayó de rodillas y comenzó a implorar misericordia, ya que tenía una familia y necesitaba alimentarla. Chen le propinó inmediatamente un fuerte golpe en la cabeza con la culata de su rifle, simplemente para aturdirlo. Poco después entraron. Chiang vio al médico e inmediatamente corrió hacia él. El anciano, atónito, preguntó cómo había logrado caminar bajo la lluvia ácida. Zhou lo ignoró y formuló una pregunta contraria. Estaba interesada en el progreso de cierto experimento. Pero en ese momento, Qiang notó que Yu se acercaba a la enfermera y pedía que lo examinaran. La chica, enfadada, le tiró inmediatamente de la oreja y le dijo que estaban allí por un asunto importante. El médico, sorprendido, preguntó quién era ese hombre. Zhou respondió que sin él no habría llegado al hospital. El anciano sonrió y dijo que aquel joven era claramente especial, pero la enfermera cuestionó sus palabras y señaló que no había nada sorprendente en ello. Añadió que nadie se puede comparar con Su Chunwei, que tiene buenos contactos y recursos. Chen se rió y dijo que había encontrado algo de lo que presumir, porque encontrar un hombre rico y cortejarlo no era una tarea difícil. Tras sus discusiones, Yu disfrutó leyendo los mensajes del sistema, donde se le otorgaban puntos por el estado de enfado de la chica. Comenzó a afirmar que el adolescente estaba tratando de congraciarse con su hermana para conseguir todo lo que necesitaba para sobrevivir. Chen no se sorprendió al enterarse de que en realidad eran hermanas. Sin embargo, Zhou inesperadamente se puso del lado de Yu y dijo que tenía fideos con carne en casa. Naturalmente, Miao no le creyó a su hermana y supuso que estaba diciendo tonterías porque tenía hambre. El personaje principal, una vez más, no pudo soportarlo más y, apartándola de un empujón, dijo que claramente vivía en una ilusión. El anciano, pensativo, le preguntó si su padre trabajaba para el gobierno o era empresario. Chen respondió que no tenía nada de eso, y Miao, a su vez, instó al médico a no perder el tiempo con ese sinvergüenza. Xiang volvió a objetar, pero su hermana pequeña dijo que podía pedirle a Wei que le pasara algo de comida. Sin pensarlo 2 veces, Yu la abofeteó de nuevo y le ordenó que no le hablara en ese tono. Miao, conmocionada, dijo que no tenía derecho a tocarla, mientras su enfado iba en aumento. Como resultado, Chen se hizo aún más rico, y pronto el insolente recibió otra bofetada. Se desplomó en el suelo y comenzó a gritarle, diciéndole que sin duda respondería por sus actos. Al mismo tiempo, mencionó al grupo Haoe, que era la facción dominante en la ciudad. Un par de minutos después, Chunwei y sus amigos irrumpieron en la habitación, y el chico, atónito, corrió inmediatamente hacia Miao. La niña comenzó a llorar, de forma muy fingida, y dijo que aquel hombre se estaba burlando de ella. Chen y Zhou comenzaron a comprender que un conflicto era inevitable, y que la función estaba a punto de comenzar. Miao, a su vez, continuó haciéndose la víctima, y volvió a señalar a Yu, afirmando que la había acosado. Como era de esperar, Wei ordenó de inmediato a sus matones que se ocuparan de él. Los 2 matones se abalanzaron inmediatamente sobre Chen y le propinaron golpes rapidísimos. Sin embargo, Juni se inmutó, demostrando una vez más su superioridad. Los secuaces de Chun, por otro lado, resultaron gravemente heridos y casi se rompieron los brazos. Sin comprender cómo era posible, ya que Chen era como si estuviera hecho de hierro, el joven preguntó si eso era realmente todo de lo que eran capaces. Un enfurecido Miao les ordenó que no montaran un espectáculo, sino que se deshicieran de esa escoria inmediatamente. Entonces, uno de ellos agarró un cuchillo y se abalanzó sobre el adolescente de nuevo. Sin embargo, Yu fue mucho más rápido, y esquivando el ataque, asestó un golpe demoledor. Al mismo tiempo, parecía estar disfrutando, y los animaba a intentar hacer al menos algo. Extremadamente insatisfecho con sus subordinados, Chongwei los llamó inútiles. En ese momento, Qiang lo acusó de acercarse intencionalmente a su hermana para obtener datos experimentales. Por supuesto, Miao no le creyó, y dijo que, de hecho, Wei la amaba, y que el experimento era solo curiosidad suya. Yu, a su vez, señaló que era la primera vez que veía a una persona tan estúpida e ingenua, tras lo cual, Chen tomó los resultados del experimento en sus manos y dijo que estaba dispuesto a entregarlos a cambio de que los dejara ir. El anciano, atónito, no podía comprender qué planeaba realmente aquel joven. Enfurecida, Qiang comenzó a decir que no esperaba semejante mezquindad de su parte, pero Yu la ignoró. Chun, visiblemente contento, dijo que si realmente hacía eso, se separarían en paz. Miao inmediatamente comenzó a insultarlo y a llamarlo cobarde, mientras que Zhou estaba conmocionado. Finalmente, el protagonista les proporcionó los datos que tanto necesitaban. Entonces, el seguro de sí mismo Wei ordenó a sus amigos que se encargaran de ese chico.
La chica continuó insultándolos de todas las maneras posibles y diciendo que algunas personas no están destinadas a tener éxito y ser ricas. Chen respondió de la misma manera y comenzó a llamarla gallina, y naturalmente ella provocó que su amante entrara en acción. Entonces sus secuaces volvieron a abalanzarse sobre Yuyu, con la intención de atacarlo, pero de repente les ordenó que se detuvieran, y todos se quedaron paralizados, desconcertados, mirándolo fijamente. El arrogante Miao preguntó si de verdad tenía tanto miedo. Apretando los puños, Chen respondió que esa palabra no estaba ni estaría jamás en su vocabulario. La joven no pudo contenerse y volvió a insultarlo. Sin embargo, un instante después, Yu les demostró verdadera magia, y los documentos del experimento aparecieron repentinamente en su poder. Chungwei, al igual que los demás, estaba conmocionado y no podía creer lo que estaba sucediendo. Sumamente preocupada, Miao ordenó de inmediato a los matones que se llevaran esos documentos tan importantes. Pero para entonces, Chen ya los había quemado, algo que nadie podría haber esperado de una adolescente tan desquiciada. Los guardaespaldas de Wei se dirigieron de nuevo hacia él, con la esperanza de poder salvar al menos una pequeña parte de los documentos. Pero Yu, milagrosamente, les lanzó una cuerda y así ató a Miao y Chun con los demás. Así pues, quedaron absolutamente todos inmovilizados. Ni siquiera Zhou esperaba tal giro de los acontecimientos. Con seriedad y bastante seguridad en sí mismo, Chen dijo que jamás verían esos documentos. Pero Qiang seguía furioso, porque había quemado todos los documentos del experimento. De repente, el tipo le puso las manos sobre los hombros y le preguntó si creía en el destino. La chica, perpleja, pensó un momento, distrayéndose así brevemente del tema. Tras lo cual, con bastante ingenuidad, afirmó que de hecho sí que cree en el destino. Esto solo hizo reír a Chen, y comenzó a decir que uno no puede creer semejante tontería. Xiang, ya enfadada, se enfureció aún más y parecía que no podía contener sus emociones. Yu pidió con calma al sistema que convirtiera todos los puntos que había recibido. De este modo, consiguió ganar más de 2,5 millones de puntos. Pero eso no fue suficiente, ya que Zhou lo agarró de nuevo por la oreja y le exigió una explicación. Chen intentó calmarla y afirmó que asumiría toda la responsabilidad de la documentación del experimento. De repente, el anciano le preguntó si él también era investigador. En ese momento, Miao, enfurecido, comenzó a insultar al médico, diciendo que todo era por su culpa. Yu le pidió que se callara, ya que la única estúpida era ella. Al mismo tiempo, ella le exigió a Chen que la desatara inmediatamente, pero naturalmente, él no lo hizo. Dijo que era mejor mantener a un perro rabioso con correa y que si seguía comportándose así, las consecuencias serían nefastas. Miao literalmente incineró al personaje principal con su mirada llena de odio. En ese momento, Yao, adormilada, estaba sentada en silencio en el sofá. Sun, al pasar por allí, le preguntó si no había dormido en toda la noche. Chu se limitó a decir con tristeza que seguía sin poder conciliar el sueño, y luego volvió a mirar fijamente un punto. Sinner le hizo ver que no debía preocuparse por Yuya, ya que era un tipo fuerte, y podía con todo. Luego preguntó qué quería desayunar, pero en lugar de una respuesta, Signer oyó el característico clic de la cerradura de la puerta. Al salir corriendo al pasillo, vio al indomable Yao dirigiéndose hacia la puerta principal. Por supuesto, intentó detenerla, diciéndole que era prácticamente imposible que llegara al hospital por su cuenta, pero la obstinada Chu no la escuchó, y salió corriendo del apartamento en busca de su amado. Entonces, le pidió ayuda a Ji, pero la chica se negó, ya que Chen había matado a su hermano. Como resultado, se produjo una discusión entre ellos, y tras una pelea, se marcharon a sus respectivas habitaciones. Mientras tanto, el joven aseguró al médico que era capaz de forzar la evolución de los genes humanos. Pero antes, ofreció a todos un aperitivo, y un instante después, aparecieron deliciosos platos en la mesa. Todos quedaron asombrados por las habilidades del chico. Miao dijo que era imposible, porque toda la comida estaba monopolizada. Chongwei optó por una táctica diferente, y comenzó a hacerse amigo de Chen, diciéndole que había cumplido todas sus órdenes. Mientras comía las albóndigas, Yu le preguntó de nuevo si realmente estaba dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa. Entonces, Miao también comenzó a adherirse a este plan, diciendo que ella también podía ayudarlo. Al mismo tiempo, dio a entender que tenía mucha más experiencia que su hermana, y Chen aprovechó la oportunidad para animarla a demostrar sus habilidades. Zhou, atónita, comenzó de inmediato a negarlo, pero Yu se mantuvo firme y exigió una confirmación de sus palabras. Xiangle instó a que detuviera esa actuación, ya que la gente de Haoye seguramente vendría pronto. Sin embargo, el adolescente, como siempre, confiaba en sus habilidades y dijo que los superaría fácilmente. Pero un enfadado Zhou declaró que el joven maestro había estudiado artes marciales durante muchos años y que no podían hacerle frente. Unos segundos después,
alguien de fuera exigió que entregaran los documentos de la investigación, amenazando con demoler el hospital. Al mismo tiempo, un desconocido y sus hombres comenzaron a afirmar que matarían a todos en menos de un minuto. Su torpe secuaz le aconsejó que simplemente entrara y se encargara de todos. Sin embargo, el joven amo rechazó esa idea, diciendo que podrían terminar como esos guardias. En respuesta, el tipo dijo que parecían un poco cobardes, e inmediatamente recibió una bofetada de su patrón. Xiang, a su vez, aulló en silencio hacia el balcón y vio a Valle, lo cual informó a los demás. El protagonista la instó a tomarse su tiempo y a comer algo, y Zhou se sorprendió por su frivolidad. De repente, el anciano declaró que los datos habían sido destruidos, lo que significaba que Xiao solo lo necesitaba a él, así que era mejor que se marcharan. Pero Chun-Wei declaró que ahora sí estaban atrapados y que nadie saldría de allí con vida. Chen lo calmó de inmediato, pero Miao seguía gritando que estaban en el tercer piso del laboratorio. De este modo, Weiss y sus compañeros conocían la ubicación de los oponentes y de los documentos. Su sirviente corrió hacia él de nuevo y le dijo que era hora de actuar y sacar a Miao de allí, pero Xiao le volvió a abofetear y le ordenó que le trajera los explosivos inmediatamente. En ese momento, Yu salió tranquilamente del hospital y preguntó si realmente era ese maestro de artes marciales. Valle le ordenó que regresara y le dijera al jefe que si no devolvía los datos experimentales, todos morirían. Chen replicó rápidamente, diciendo que nunca había tenido ni tendría jefe. Sorprendido, Xiao observó que solo había 3 personas en la ciudad capaces de causar tal conmoción. Yu sonrió y dijo que entonces tendría que creer en el cuarto artesano. Valle, a su vez, lanzó repentinamente un golpe rapidísimo y Chen salió volando hacia un lado. Todo sucedió demasiado rápido y no tuvo oportunidad de esquivar el ataque. Entendiendo que esta persona es claramente fuerte y que hay que tener muchísimo cuidado con ella, el arrogante Xiao dijo que no debería haber actuado con tanta dureza. Tras limpiar la sangre, Yu se preguntó si eso era todo lo que el gran maestro podía hacer. Valle, atónito, le preguntó lo mismo. ¿Por qué tenía el chico tanta prisa por morir? Al ver lo que sucedía, la impulsiva Zhou decidió ayudarlo, pero el médico la disuadió. Aprovechando la situación, Miao y Chong-Wei comenzaron a exigir que los desataran de inmediato. Su hermana incluso prometió interceder por Qiang para que Xiao no la tocara. Sin embargo, Zhou no cayó en la trampa y se negó a hacerlo, pero Miao continuó intentando persuadirla. Xiang simplemente ignoró a su hermana y corrió de nuevo hacia la ventana para ver qué sucedería a continuación. Y por mucho que Miao intentara influir en la decisión de su hermana, esta no sucumbió a su manipulación. En cierto momento, se puso histérica y exigió que Zhou la desatara. En ese momento, Chen seguía enfrentándose a un oponente extremadamente peligroso, Xiao, quien ordenó a sus secuaces que colocaran explosivos mientras él se ocupaba de esta gentuza. Afirmó que si el bebé intentaba detenerlo, simplemente perdería la vida. Sin embargo, el seguro de sí mismo Yu no estaba dispuesto a rendirse e incluso lo animó a probarlo. En ese momento, el asistente de Valle lo atacó, creyendo ingenuamente que Chen no era nada especial. Pero de repente, Qiang apareció en el campo de batalla. La chica se lanzó valientemente a la lucha y le ordenó al tipo que huyera. Pero al mismo tiempo, recibió un fuerte golpe en la cabeza y literalmente salió volando hacia Yuya. Así pues, ambos adoptaron una posición horizontal y por lo tanto, perdieron la batalla. Chen le preguntó por qué pesaba tanto, pero la chica, furiosa, no pasó por alto sus bromas. Incluso en un momento tan peligroso, él continuó retozando, mientras que Xiao declaró que esconderse detrás de una mujer no era de hombres. Todos empezaron a reírse de Yu porque, en realidad, no tenía ninguna habilidad. Chen, a su vez, pidió al sistema que intercambiara puntos, lo cual se hizo. Pero aún así, le faltaban más de 300 puntos, lo que se convirtió en un problema. Luego comenzó a insultar a Zhou, diciéndole que no debería haber venido. Como era de esperar, la chica enfadada le respondió en el mismo tono, permitiéndole así ganar un par de cientos de puntos. Pero esto no fue suficiente. Yu continuó culpándola de todo, y dijo que ella solo se interponía en su camino. Qiang, estupefacto, no podía entender por qué se comportaba así. Entonces, Zhou se marchó de todos modos, diciendo que si él quería morir, ella no se lo impediría. Un instante después, el sistema acreditó los puntos de habilidad faltantes, que era lo que Yu quería. Mientras tanto, los guardaespaldas de Valle atacaron al adolescente con la intención de acabar con él. Pero en el último momento, Chen logró intercambiar puntos utilizando el programa. Como resultado, los habitantes de Haoye quedaron repentinamente paralizados en el lugar y fueron incapaces de moverse. Tras lo cual, de repente, se oyó un estruendo. Xiao no entendió qué había sucedido, ni por qué había explotado su guardia. Naturalmente, Qiang se hizo la misma pregunta e inmediatamente se dio la vuelta. Allí vi a Chen, completamente ileso, de pie con confianza.
Valle, asustado, le preguntó cómo lo había hecho y quién era. Gu respondió que le había dado la oportunidad de marcharse, pero que Xiao no la había aprovechado. El abatido joven maestro se arrodilló inmediatamente ante él y admitió su derrota. El sistema otorgó instantáneamente al propietario más de 3000 puntos debido al desbordado medidor de ira de Valle. Pero Chen no podía comprender el motivo de tal magnitud en la importancia del odio. Poco después, un coche de lujo se detuvo junto a ellos. Chihao salió y le preguntó a Xiao si ese era realmente el espectáculo que quería mostrarle. El joven amo no supo cómo explicarse ante ella, pues se dio cuenta de que parecería una excusa ridícula. Gao era representante de una de las 3 familias más importantes, y por su ira, el sistema le otorgó una recompensa 10 veces mayor. El protagonista no entendía por qué Qiang estaba tan enfadado, ya que Hao acababa de salir del coche. Además, había demasiados motivos de enfado, y Zhou a su vez volvió a enfurecerse. De repente, Chi se acercó a Chen, y tomándole la mano, saludó al adolescente. Zhou estaba literalmente hirviendo de rabia, pero no podía influir en la situación a nivel global, sintiendo únicamente celos. En ese momento, el Dr. Qin se acercó a ellos y Gao se alegró de verlo. La chica dijo que si él compartía su investigación sobre modificación genética, podrían cambiar el mundo para mejor. Yao Jino permaneció callada y le preguntó por qué el profesor debía compartir los datos experimentales con ella. Shihao respondió que su familia cuenta con muchos buenos investigadores en este campo, así como con recursos. Chen volvió a preguntar por qué los mejores médicos no podían lograr este resultado por sí solos. Una vez que la hubo enfurecido, y el sistema le hubo otorgado más de 2000 puntos, Gao continuó intentando persuadir al anciano. Pero Yu se dio cuenta de que ella le estaba preguntando a la persona equivocada, pero la chica no le hizo caso. Qin dijo con tristeza que su investigación en realidad no estaba terminada. Shihao, atónito, no podía creer que el joven tuviera razón y que él fuera el responsable de todo esto. En ese momento, fueron interrumpidos por el joven maestro Bai, visiblemente disgustado, y todos lo miraron inmediatamente. Gao, a su vez, le preguntó qué estaba haciendo realmente, ya que había cajas de explosivos a su alrededor. Xiao sacó un encendedor y dijo que si no le entregaban los materiales de investigación, los haría volar a todos por los aires. Añadió que muy pronto se apropiaría de ellos para sí mismo, y que todas las familias principales inclinarían la cabeza ante él. Chen lo llamó arrogante y bastante estúpido, lo que lo enfureció. Valle, enfurecido, sacó inmediatamente su pistola y le gritó que se callara, pero Yu no tenía ninguna intención de hacerlo. Entonces, Xiao ordenó a sus hombres que encerraran a todos en el edificio, y así lo hicieron. Así pues, todos se encontraron encerrados en el hospital, preguntándose cómo podrían salir. Pero incluso cuando parecía que se encontraban en una situación desesperada, el personaje principal no perdió la esperanza, creyendo que definitivamente encontrarían una salida. Sin embargo, un enfurecido Chihao comenzó a insultar al adolescente, diciéndole que debería ayudarlos a salir. De este modo, al reponer la escala de ira, el sistema le otorgó instantáneamente otra porción de puntos. El Dr. Qin dijo que este chico era verdaderamente talentoso y que no tenía nada de qué preocuparse, pero los demás lo dudaron. Sin embargo, no les quedó más remedio que confiar en Chen, quien comenzó a elaborar un plan de escape. En ese momento, Valle colocó explosivos por todas partes y los detonó. Unos segundos después, se produjo una explosión, lo que alegró enormemente a Xiao, quien creía que su oponente estaba acabado. Después de todo, ni siquiera uno que hubiera despertado podría sobrevivir a una explosión de tal magnitud. Su criado lo dudó de inmediato y preguntó si eso funcionaría con seguridad, pero el joven amo respondió afirmativamente. Pero un instante después, Chen apareció entre el humo que se disipaba y preguntó si eso era todo lo que podía hacer. Vaya, conmocionado, se giró lentamente y vio a Yuya completamente ileso con sus amigos frente a él. El adolescente sonrió y comentó que la próxima vez debería usar más explosivos. Xiao, atónito, no podía creer lo que había sucedido e incluso empezó a pensar que no era humano en absoluto. Shihao dijo de repente que había perdido y que tenía que aceptarlo. Pero Valle no iba a rendirse, y sus hombres inmediatamente les apuntaron con sus ametralladoras. El seguro de sí mismo. Gao señaló que sus juguetes no podían hacerles nada, tras lo cual ella le preguntó a Yuya si las balas no les harían daño, pero el joven respondió que no tenía ni idea. Esto desconcertó enormemente a la joven, que ya se había despedido de la vida. El joven maestro Xiao, a su vez, ordenó de inmediato abrir fuego contra todos los que estuvieran frente a ellos. Chen era perfectamente consciente de que solo tenía una oportunidad para cambiar la situación a su favor. Utilizando sus gafas en la tienda, Yu compró pistolas de agua, que usó para reemplazar las armas de los matones de Haoe.
Completamente perplejos, no podían comprender cómo había podido suceder aquello. Al igual que su mecenas, Bai, Chen estaba disfrutando enormemente del espectáculo. Al mismo tiempo, con una sonrisa en el rostro, les preguntó si les gustaban las nuevas pistolas. Mientras tanto, Jie y Siner acudieron en ayuda de Yu y se apresuraron a averiguar qué había sucedido. Wei sacó su rifle y lo apuntó a los secuaces de Xiao, quienes se dieron cuenta de que habían perdido de nuevo. Bai no encontró las palabras adecuadas para expresar su descontento y simplemente huyó. Chen, a su vez, notó un cambio brusco en el clima, lo cual era bastante extraño. El personaje principal instó a todos a darse prisa, porque no tenían mucho tiempo. Su amigo dijo que la lluvia ácida estaba a punto de comenzar y que realmente debían darse prisa. Tras subir al minibús, cerraron todas las ventanas y se dirigieron a la escuela primaria de Jiang para esperar a que escampara. Sin embargo, el problema era que allí había una enorme cantidad de personas zombificadas, pero Yu, con su excesivo sentido del humor, como siempre, no veía nada malo en ello. Al contrario, siempre estaba buscando nuevas aventuras. Un enfurecido Sun declaró que no iría allí con él, ya que eso equivaldría a un suicidio. Sin embargo, para entonces la lluvia ácida ya había comenzado. Como informó un sorprendido Jie, todos empezaron a preguntarse por qué el joven había elegido ese lugar en particular, porque no tenía lógica. Pero Chen afirmó que era imposible sobrevivir al apocalipsis solo, y que él fue capaz de liberar el potencial de cada uno de ellos, para que pudieran valerse por sí mismos en el futuro, lo cual no sonaba muy convincente viniendo de sus labios. En ese momento, unas criaturas mutantes atacaron la escuela, y el gato demoníaco irrumpió inmediatamente en el aula. Donde estaban los niños pequeños, parecía que no tenían escapatoria, y además, la peligrosa bestia comenzó a acercarse a ellos. Pero en el último momento, Ji apareció y mató al gato zombificado, salvando así la vida de los niños. Tras lo cual se apresuró a calmarlos y les dijo que nadie volvería a hacerles daño. Pero antes de eso, Chen la armó con bolas de metal, que ella manejó con destreza. El tipo también le dio una píldora mágica para que pudiera aumentar el nivel de sus habilidades. Los niños, llenos de alegría, le preguntaron si había venido a salvarlos. Wei respondió que para eso tenían que obedecerla. Luego preguntó si habían visto a una niña llamada Chen Yuqing. Los niños respondieron negativamente, pero en ese momento comenzaron a oírse gritos procedentes del aula contigua. Armada con bolas de metal, la chica irrumpió instantáneamente en la habitación. Él derribó las puertas del aula. Ella comenzó a mirar a su alrededor y vio a su amiga, quien salvó a la niña de una criatura mutante, e intentó por todos los medios complacerla. Jie, enfadado, le lanzó una de las pelotas y dijo que ahora no era momento para ese tipo de juegos. Después de lo cual, Wei le preguntó a una de las estudiantes si había visto a una niña llamada Yuqing. La niña comenzó a contar toda la historia de los acontecimientos cuando comenzó el apocalipsis. Todos se encontraron atrapados. La comida del comedor se agotó rápidamente. Entonces irrumpieron personas zombificadas y comenzaron a morder a todo el mundo. Pero en ese momento se oyó un ruido, y Jie pidió a todos que se quedaran en el aula mientras ella iba a averiguar qué había pasado. El sonido provenía de arriba, hacia donde Wei se dirigía, llevando consigo las mismas bolas de hierro. Sin comprender a qué se enfrentaría, estaba convencida de que se trataba de un zombie. Pero cuando abrió la puerta del aula, vio a Chen golpeando a un hombre desconocido. Jie se acercó a él y le preguntó qué había pasado y por qué lo estaba golpeando. Entonces, el adolescente contó lo sucedido, cómo buscó a Xiao y corrió por toda la escuela. De repente oyó la voz de su hermana y corrió hacia el aula, pero ella no estaba allí. En cambio, un desconocido se le acercó y le preguntó qué hacía allí. Chen explicó que era el hermano de Yuqing y que había venido a llevarla a casa. Pero cuando la desconocida le pidió que demostrara que era su hermano mayor, Yu se quedó atónito. Dijo que la recoge todas las semanas, pero el tipo se negó a hablar con él e intentó cerrar la puerta. El joven lo impidió y lo retó a demostrar que era profesor. El desconocido se volvió hacia los niños y les preguntó quién era, y todos respondieron al unísono que era el profesor Zhao. Considerando esto como un argumento, volvió a pedirle a Chen que saliera de la habitación. Pero Yu señaló que, puesto que no creía que Xing fuera su hermana, entonces también debería presentar pruebas más convincentes. Naturalmente, sobre esta base surgió un conflicto entre ellos y comenzaron a discutir. De repente, Chen le pidió que llamara a su madre para demostrar que era su hijo. De lo contrario, prometió arrancarle la cabeza, ya que lo consideraba un nuevo tipo de zombie. Un instante después, Zhao intentó golpear al protagonista, pero este le agarró el puño y comenzó a sujetarlo. Tras lo cual, gritó a Yuqing que se escondiera en un rincón del aula, debajo de una silla. Tras unos segundos, la chica respondió que sí lo había hecho, mientras que Zhao no podía comprender por qué era tan fuerte. Hizo todo lo posible por resistirse,
pero Chen era mucho más fuerte que él. Al final, Yu le asestó un golpe demoledor, y el chico salió volando hacia un lado. El adolescente entró entonces en el aula con bastante calma, declarando que estaba hablando demasiado, por lo cual él pagó. Es mejor que se aparte en silencio y no haga preguntas estúpidas. Pero en ese momento, oyó de repente una voz femenina desconocida, y miró a su alrededor. Shao, ya golpeado, dijo que había sido la maestra Wen Lan, e inmediatamente los niños gritaron. Tras lo cual, volvió a hablar demasiado, pero Yu lo calmó rápidamente. Jie quedó horrorizado por la historia del chico, y comenzó a declarar que claramente había actuado de forma imprudente. De repente, se oyó un ruido extraño al fondo de la habitación, y una niña pequeña salió gateando de entre las cajas. Al reconocer a su hermano, gritó su nombre al instante, y así Chen finalmente encontró a su hermana. Un eufórico Yu corrió hacia ella, diciéndole que no volviera a asustarlo así. La chica prometió que era la última vez, y corrió a sus brazos. Pero Jie, enfurecido, les instó a darse prisa, diciendo que ahora no era el momento para eso. Además, como aún no habían encontrado a los demás, Chen dijo de repente que Gao en realidad podía manipular zombies. En ese momento, Chihao estaba hablando con otra criatura mutante. La chica le implantó información que lo volvió loco. Al mismo tiempo, estaba absolutamente convencida de que cualquier problema podía resolverse escuchando, investigando y analizando. Al darse cuenta de que, sin importar en qué se haya convertido Paul, retirarse solo hará que tenga más hambre y sea más despreciado por los demás mutantes. En cierto momento, Stoltz se quedó paralizado y pareció neutralizado. Hye, a su vez, observó lo que sucedía y se dio cuenta de lo fuerte que era mentalmente. La protagonista descubrió inesperadamente similitudes entre ella y Tang Sansang. Un enfadado Sehao preguntó si de verdad quería experimentar algo así él mismo. Naturalmente, él se negó, y de repente la chica preguntó si era cierto que todos tenían superpoderes. Pero Gao la ignoró y apresuró a todos a abandonar ese lugar, porque realmente era extremadamente peligroso. La estudiante inmediatamente comenzó a agradecer a sus salvadores, pero Chen señaló que había venido por su hermana. El sistema registró instantáneamente un aumento en la simpatía de Hao, y si ganaba, Yu podría recibir 10 millones de puntos. El hombre, atónito, empezó a comprender que realmente tenía que cuidar de ella. Dado que él podía hacerse fabulosamente rico, la muchacha continuó inclinándose ante ellos, expresando su gratitud. De repente, uno de los secuaces de Chen preguntó si podían llevarse a todos los niños, a lo que Yu respondió que era imposible. Después de todo, hay muchos jardines de infancia en la zona, y físicamente no tienen esa posibilidad. Chihao, sorprendentemente, lo apoyó. Sin embargo, Jino compartió su opinión, diciendo que al menos podrían intentarlo, entendiendo perfectamente que Chen es de hecho una persona inusual y que posee algún tipo de poderes. En ese momento, sonó una sirena afuera, y Gao corrió inmediatamente hacia la ventana. Afirmaban que unos monstruos extremadamente peligrosos se acercaban a ellos y que no podrían escapar. Wei dijo con tristeza que, debido a la lluvia ácida, tendrían que pasar la noche allí. Para entonces, una enorme cantidad de personas zombificadas ya habían entrado en el salón de actos de la escuela. Ye dijo que intentaría despejar los pisos inferiores, tras lo cual bajó las escaleras. Shihao decidió quedarse en la zona para ayudar a los demás. El personaje principal se quedó con ella y comenzó a enfrentarse a los muertos que se acercaban. De repente, el perro demoníaco atacó a uno de sus amigos y logró herirlo. Pero el joven actuó con valentía y luchó contra el monstruo, a pesar de estar gravemente herido. Yu, a su vez, decidió abrirse paso a través de la multitud de monstruos hasta el coche para recoger a Xin, quien, despreocupadamente, jugaba a videojuegos en su tableta, sin prestar atención a lo que sucedía. Chen corrió hacia el coche y abatió a otro monstruoso zombie de un solo golpe. Luego llamó a la puerta del anciano y le instó a que abandonara el minibús inmediatamente. Al salir del coche, Xin miró a su alrededor y se dio cuenta de que el adolescente era realmente increíblemente fuerte. Después se dirigieron a la escuela desde el otro lado, donde no había demonios. Cuando entraron, encontraron cuerpos esparcidos de personas zombificadas. Yu observó que era claramente obra de Qiang. Un instante después, Zhou apareció detrás del niño y le preguntó si quería unirse a los demás. También afirmó que había despejado la primera planta y encontrado a 5 niños, pero que aún necesitaban un buen plan. Tras regresar, Chen le preguntó a Shihao cuáles eran sus posibilidades de sobrevivir si intentaban abrirse paso por la fuerza. Gao reflexionó un momento y luego dijo que tenían pocas posibilidades de éxito. Al oír esto, el adolescente ordenó inmediatamente atacar, y Hao, enfurecido, gritó que era un suicidio. Pero la hermana, con una sonrisa en el rostro, dijo que su hermano sin duda tendría éxito. Esto enfureció aún más a Xi, aumentando así las ganancias de puntos de Chen.
Yao, a su vez, le preguntó a Gao cuáles eran las probabilidades de que sobrevivieran a la noche. La chica afirmó con seguridad que si los mutantes no los descubrían, podrían pasar la noche allí, así que realmente no tenían muchas opciones, por lo que quedarse en la escuela era la mejor alternativa. El hombre asustado comentó que siempre había estado esperando que terminara esta locura, pero era evidente que aún faltaba mucho para que eso sucediera. De repente, el protagonista le preguntó a Shihao qué tipo de monstruos les atacarían y qué les gustaba. El anciano, sorprendido, preguntó al joven si ya tenía algún plan para los siguientes pasos. Chen respondió que aún lo estaba pensando y que debían prepararse bien para la reunión con los mutantes. De repente lo comprendió y dijo que, de hecho, sí existía una manera eficaz, y todos empezaron a hacerle preguntas. Pero Yu los ignoró y le preguntó al sistema qué categoría se desbloquearía a continuación. El programa respondió que la modificación genética estaría disponible para él, e inmediatamente Xiang corrió hacia él y repitió la pregunta. Después de todo, todos estaban ansiosos por descubrir qué era exactamente lo que Chen había ideado, pero él les instó a esperar hasta la noche. El adolescente preparó entonces la cena para que todos pudieran recuperar fuerzas y estar preparados para la pesadilla. El cariñoso Yu cuidaba de su hermanita y le daba mucha carne. Sin embargo, como siempre, Jie, insatisfecha, exigió que el joven le dijera inmediatamente lo que había planeado. Como era de esperar, entrada la noche, los zombificados pasaron a la ofensiva y se acercaron a la escuela. El protagonista y Zhou emprenden una misión de reconocimiento para comprender a qué se enfrentarán. Al oír los salvajes rugidos de los monstruos, Chen dijo que el espectáculo comenzaría muy pronto. Qiang le instó a que se lo tomara más en serio, ya que sus vidas corrían peligro, mientras los mutantes se acercaban. Inesperadamente, Yu regresó a clase, donde comenzó a comer de nuevo. Wei, atónito, se dio cuenta de que incluso en esa situación seguía siendo incorregible, y pensaba en comida. Chu afirmó que, en lugar de quedarse de brazos cruzados, debería prepararse para la batalla que se avecina. Al notar que Xin se había tranquilizado, Zhou intentó hacerle volver en sí, pero el anciano dijo que confiaba en Chen. Añadió que, puesto que había decidido volver a comer, eso significaba que era necesario para su plan posterior. Yu le agradeció su confianza y señaló que comprendía perfectamente la situación. Por supuesto, los demás no compartieron su frivolidad, y la enfadada Shihao volvió a exigir que el tipo le contara su plan. Sin hacer caso a ella, Chen le preguntó al anciano si estaba lleno, pero Chen respondió que tenía hambre. Finalmente, anunció que estaba preparando carne para derrotar a los monstruos, tras lo cual le pidió a Qiang que fuera a realizar un reconocimiento. También era necesario crear niebla para dificultar su visibilidad, y ordenó a Sun y Ji que esperaran a que los zombies se acercaran, para atacarlos más tarde. Shihao era su arma secreta, que debía entrar en la batalla en el momento más crucial. Yao dijo que, en ese caso, trabajaría en el plan para traer de vuelta a Zhou. Entonces Yu le pidió a Chao que vigilara a Chu, pero el adolescente preguntó qué haría Chen. El tipo sonrió y dijo que pronto lo verían todo, que solo tenían que esperar un poco. Tal como lo habían planeado, crearon una densa niebla en la que los monstruos simplemente se perdieron. Entonces, el protagonista salió a la caza de los zombificados y comenzó a exterminarlos, lo cual resultó ser bastante sencillo, ya que estaban vagando solos entre el humo. Chen, extremadamente seguro de sí mismo, se enfrentó hábilmente a cada demonio sin ninguna dificultad. Pero en cierto momento bajó la guardia, y el muerto lo atacó por la espalda. El joven apenas tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que la bola de metal de Ji atravesara la cabeza del mutante. Yu, desconcertado, no podía comprender qué había sucedido, ni por qué se había desplomado repentinamente al suelo. Un instante después, el balón le impactó en la cabeza. El adolescente se giró inmediatamente y miró hacia la ventana del segundo piso de la escuela. ¿Dónde estaba Jie, furiosa, que le instaba a estar más atento y a no distraerse? Sinner, a su vez, señaló que estos zombies no eran tan inteligentes como decía Shihao, pero Chu replicó diciendo que, de no ser por la cortina de humo, ya habrían logrado entrar. En ese momento, uno de los siguientes demonios estalló repentinamente en llamas azules. Las chicas inmediatamente le ordenaron a Chen que huyera, pero él no tenía ninguna prisa por hacerlo. Un par de segundos después, se oyó una fuerte explosión que literalmente sacudió el edificio. Rostros atemorizados miraban fijamente la puerta del auditorio, sin comprender qué era ni quién había venido a verlos. Las chicas empezaron a comprender que algo terrible podría haberle ocurrido a Yu debido a su falta de seriedad ante el asunto. Zhou instó inmediatamente a todos a ir a buscar al niño, pero Gao se negó a seguirla. Además, estaba segura de que él estaba bien, ya que no hacía mucho tiempo ni siquiera los explosivos le habían hecho daño. Así pues, Qiang fue sola a ayudar a su amiga, mientras que los demás permanecieron en sus lugares.
Pero Gao creía firmemente que esta persona especial no sería tan fácil de matar. El valiente Zhou derribó la puerta principal de una patada y salió corriendo, mientras los demás simplemente observaban desde la ventana. Sin comprender qué intenta lograr ni con qué cuenta, porque no es tan fuerte como Yu. Sin embargo, Xiang atravesó el fuego para encontrarse con el protagonista y averiguar qué le había sucedido. Yao no pudo quedarse de brazos cruzados y dijo que quería seguirla, pero Ye intentó disuadirla. Al mismo tiempo, también empezó a decir que Chen no moriría, ya que era un tipo extremadamente capaz. Segner coincidió con ella en este punto y señaló que solo le estorbarían. Chu solo podía mirar por la ventana y esperar poder superar todas las dificultades. En ese momento, Yu continuó exterminando a los zombificados uno por uno, utilizando una cortina de humo, pero no podía entender por qué todos los muertos comían carne cruda, y uno de ellos se negaba a hacerlo. Las chicas no podían apartar la vista de la batalla de Chen contra los mutantes, y siempre se maravillaban de su valentía. De repente, Chao dijo que era verdaderamente increíble y digno de ser llamado jefe. Naturalmente, Sihao no se sorprendió, ya que comprendía que Yu era capaz de muchas cosas. Pero de repente, utilizó una táctica bastante inusual para luchar contra los monstruos. Tras desnudarse, el joven apareció ante todos con una nueva imagen. Las chicas quedaron sumamente sorprendidas por esta solución al problema. Sin embargo, Chen aseguró que tenía todo bajo control y que pronto no quedaría rastro de los monstruos. En ese momento, Zhou se acercó a él y le preguntó si tenía frío. El hombre respondió que sí, que tenía mucho frío, tras lo cual, finalmente se dignó a vestirse y continuar aniquilando a la escoria zombificada. Pero para entonces, la niebla se había disipado y los mutantes eran cada vez más numerosos, y pronto los rodearon por completo. Xiang dijo inmediatamente que, puesto que él estaba bien, ella volvería al edificio. El protagonista quedó sorprendido por la decisión de Zhou, que lo dejó solo en medio de una multitud de muertos. En ese momento, los monstruos comenzaron a acercarse a él, y Chen empezó a pensar en cómo derrotarlos. Yao, a su vez, se puso muy nervioso al darse cuenta de que la situación empeoraba con cada minuto que pasaba. Entonces Xie decidió ayudar a la adolescente y se armó con bolas de metal. De repente, uno de los mutantes se acercó a Yu por detrás y estuvo a punto de atacarlo. Pero Chen empleó un ataque inusual y con ello logró que el monstruo cambiara de opinión. El joven parecía disfrutar de este enfrentamiento, ya que no dejaba de sonreír. El resto de los representantes del más allá corrieron inmediatamente hacia él, pero una sorpresa les aguardaba. Gu inmediatamente gritó a Siner que usara su superarma. Wei se había cubierto los oídos con auriculares y Chen también se apresuró a protegerse. Tras lo cual, San comenzó a emitir varios sonidos a través del megáfono, lo que tuvo un efecto inmediato en los zombies. Parecía confundido y no sabía qué hacer ni a dónde ir. Finalmente, cayeron al suelo y convulsionaron, pero algunos lograron mantenerse en pie. Yu gritó que lo estaba haciendo bastante bien y la animó a continuar con el mismo ánimo. Lo más importante es que absolutamente todos los mutantes estaban desorientados y no representaban ninguna amenaza. La mayoría se quedaron paralizados, sin comprender lo que estaba sucediendo. Xin y los demás se preguntaban lo mismo, ya que eso solo podía distraerlos por un rato. Pero esto solo atrajo la atención de otros monstruos, lo que preocupó enormemente a Gao. El anciano observó que, a ese ritmo, pronto todos acudirían corriendo a ellos, pero aún creía en el plan de Chen. Lo único que podían hacer era esperar a que el espectáculo continuara, con la esperanza de que funcionara. Chao, a su vez, le pidió a Yuqing que se quedara en la clase, ya que necesitaba ayudar a Chu. La niña le dio inmediatamente un caramelo y le dijo que debía regresar sano y salvo. El hombre, sorprendido, la miró y le dijo que todo estaría perfectamente bien. Tras añadir que no comía dulces, el joven se dirigió hacia los demás, a animar a la niña a ser valiente y a no tener miedo de nada, porque pronto su hermano lo descubrirá todo. Mientras tanto, Yao vio una enorme cantidad de demonios acercándose por la ventana, lo cual informó inmediatamente a todos. Pero todos creían que Chen tenía un buen plan. De lo contrario, no habría llamado a todos los zombies. Pero su amigo lo dudaba, diciendo que eran demasiados. Yu le preguntó si realmente tenía miedo a la muerte. Fei encendió un cigarrillo y miró a su amigo con sorpresa. Chen dijo que si tenía miedo, sería mejor que regresara. Pero el tipo se negó, diciendo que resistiría hasta el final, porque si no fuera por Yu, habría muerto hace mucho tiempo. En ese momento, le quitó el cigarrillo y lo tiró, comentando que fumar mata más rápido que los zombies. Una vez más, le instó a centrarse en los mutantes que debían ser eliminados. Fei declaró que, en ese caso, estaría cerca de él para apoyarlo si algo sucediera. Chen, a su vez, pidió inmediatamente al sistema que convirtiera todos los puntos de ira. De este modo, llegó a tener más de 4 millones, lo que mejoró significativamente su fortuna, tras lo cual finalmente actuó,
prometiéndose a sí mismo que hoy todo terminaría. El protagonista sacó al instante un frasco de pastillas mágicas y esbozó una sonrisa. Dicho esto, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar y era evidente que los monstruos estarían en aprietos. Luego se tragó varios de ellos con total calma y dirigió su mirada al hombre muerto que estaba de pie junto a él. El efecto fue inmediato. Chen sintió al instante una increíble oleada de fuerza. Joe solo podía adivinar lo que planeaba, pero Yu pasó a la acción y se armó con agallas de hierro, tras lo cual comenzó a exterminar a sangre fría a los espíritus malignos, tarea en la que no tenía rival. Hye, atónita, se dio cuenta de que él se había aprovechado de su habilidad única. Los puños de Chen estaban llenos de una energía increíble y literalmente brillaban, con lo cual asestó sus poderosos golpes. Chao declaró que ya había utilizado su habilidad. Sin embargo, el número de monstruos seguía aumentando, lo cual no suponía ningún problema para un joven tan seguro de sí mismo. Al mismo tiempo, sus habilidades mágicas le otorgaban la capacidad de rastrear los puntos débiles de sus oponentes, lo cual facilitó mucho la batalla contra ellos. Ni siquiera Yu esperaba tal resultado. Yao dijo sorprendido que en realidad poseía todas sus habilidades. En ese momento, uno de los matones lo atacó por la espalda, lo que Shou, preocupado, le comunicó. Como era de esperar, Chen estaba preparado para tal escenario e inmediatamente esquivó el ataque. No se podía decir lo mismo de su oponente, que parecía perdido en el tiempo, sin comprender por qué el chico era tan rápido. Tras lo cual Yu se deshizo de él sin ninguna dificultad, enviándolo de vuelta al mundo de los muertos. Una y otra vez, el adolescente demostró habilidades increíbles y no les dio a los monstruos ninguna posibilidad de escapar. Sencillamente no podían hacer nada contra él. Por supuesto, él aprovechó su ventaja. Gracias a su constante uso de habilidades únicas, los hizo jubilarse sin dificultad. Xian se sorprendió pensando que nunca antes había visto un poder tan inimaginable. Naturalmente, Chu también estaba encantada con las habilidades de lucha de su amado. No se podía decir lo mismo de Jie, pero Hao dijo que el revuelo podría atraer a oponentes más serios. Pero Xin estaba seguro de que el joven había previsto tal desenlace. De repente, sonó el teléfono de Gao. Cuando descolgó el teléfono, le informaron de algunos problemas, mientras Chen seguía destruyendo zombies. Para entonces, ya había amanecido, y Yu sabía perfectamente que había llegado el momento de una sorpresa. Sin embargo, Chihao salió corriendo hacia él, le informó de una emergencia en el distrito occidental y le pidió ayuda. Pero la adolescente dijo que eso no tenía nada que ver con él, especialmente porque su familia estaba allí. Enfurecida, Gao comenzó literalmente a exigirle que la acompañara y ayudara a la gente. Al hacerlo, ella le hizo ganar una cantidad considerable de puntos del sistema, lo cual fue un buen resultado. Antes de dirigirse al distrito oeste, el protagonista decidió hacer una transmisión en vivo y hablar sobre sus aventuras y sobre sí mismo. También contó una historia sobre un sistema que le otorgaba puntos de habilidad si molestaba a las chicas. Además, el programa proporcionaba provisiones y asistencia con diversas pastillas potentes. Pero el objetivo era ganarse el corazón de la chica y obtener muchos recursos. Tras lo cual Chen comenzó a enumerar a sus compañeros de equipo, uno de los cuales era Shou. Por supuesto, no se olvidó de mencionar a Jie, Fei y Chao, porque siempre le ayudaban en la lucha contra los mutantes. También con ellos se encontraba un estudiante sobresaliente de una prestigiosa escuela llamado Chu Yao. Además, recientemente se les unió la estrella de internet Signer, con sus decenas de millones de suscriptores. Shihao, de la familia Gao, también decidió unirse a su equipo, pero lo más importante es su hermanita Yuking. De repente, el doctor interrumpió su transmisión en vivo y llamó a la puerta del baño, diciendo que era hora de que se fueran. Luego, Yu también mencionó al anciano Qin, que era un científico en el campo de la genética, tras lo cual el adolescente finalmente terminó su transmisión y se dirigió hacia los demás. Todavía no podía comprender qué le había sucedido a la familia Gao para que le hubieran pedido ayuda con tanta insistencia. De camino a la parte occidental de la ciudad, fueron detenidos repentinamente por desconocidos. Chihao preguntó al jefe del puesto de control, Yang, qué había sucedido. Por supuesto, el comandante la reconoció e informó que había muchos monstruos peligrosos en la zona. Así que se ofreció voluntaria para escoltarla personalmente, ordenando a su gente que les dejara pasar. Pero Chen de repente presentía que algo andaba mal, y salió del coche para comprobarlo él mismo. Entonces, le preguntó a la joven cuál era el motivo de su pomposa cortesía. Han, atónita, le preguntó a su vez quién era y por qué le hablaba en ese tono. Fei y Chao declararon inmediatamente que su jefe era la persona más fuerte e invencible. Por supuesto, tal actuación irritó a la chica, razón por la cual el sistema le otorgó una cantidad considerable de puntos. Al acercarse a ella, Chen le rogó que no lo menospreciara y que lo tratara con respeto. El comandante, amargado y nervioso,
preguntó si lo estaba provocando deliberadamente y si quería morir. Tras haber ganado unos miles de puntos más, el joven sonrió, momento en el que Lin no pudo contenerse e intentó golpearlo. Sin embargo, el veloz Yu le agarró la mano con facilidad. La chica no esperaba que el chico fuera tan rápido. Entonces Chen decidió apostar con ella, diciéndole que si lograba vencerla, ella le daría su número. Pero Jiang, en silencio, sacó su pistola con la otra mano y le disparó. Todos quedaron conmocionados por este giro inesperado de los acontecimientos y corrieron hacia él. La comandante, a su vez, se comportó como si nada hubiera pasado, y para ella esto era lo habitual. Tras lo cual, se acercó con calma al personaje principal y afirmó que él mismo era el culpable de lo sucedido. Xi Hao, perplejo, le exigió que se explicara, ya que el tipo no le había hecho nada malo. La insolente Lin señaló que no tenía intención de seguir sus órdenes, sino solo de proteger a la familia Gao. Chu, enfurecida, preguntó qué derecho tenía a matar a un civil. Jiang respondió que cualquier apocalipsis implicaría una enorme cantidad de muertes entre la gente común. Yao literalmente hervía de rabia, declarando que no se atrevía a decir tales cosas. Entonces, Lin miró descaradamente a los ojos de las otras chicas enfadadas y preguntó quién podría detenerla. Todos permanecieron en silencio, así que Jiang instó a Xi Hao a que fuera con el presidente, ya que la había estado esperando durante mucho tiempo. Pero Signer le pidió que no lo hiciera, al darse cuenta de que esa persona claramente estaba planeando algo malo. De repente, Lin empezó a hablar de Bai, que había fracasado en la misión, y ahora ella tenía que terminar su trabajo. Después de todo, ni siquiera podía imaginar que la enviarían a capturar a varios perdedores. En ese momento, Chen se levantó de repente y se echó a reír, horrorizando a todos. Ni siquiera Lin esperaba semejante giro de los acontecimientos, y preguntó cómo había sobrevivido. El adolescente, como siempre, empezó a montar un espectáculo, y fingió que él mismo no se lo esperaba. Un enfurecido Jiang dijo que apenas había tenido suerte de esquivar la bala, pero que la próxima vez sería la última. Yu volvió a sonreír, y dijo que solo quería bromear con ella, y que no tenía intención de hacerle daño. Lin le apuntó con su arma una vez más, y le preguntó si de verdad se creía más fuerte que ella. El tipo, extremadamente seguro de sí mismo, respondió que de otro modo no habría llegado tan lejos. Jiang amartilló el gatillo y dijo que Xiao le había prometido mucho dinero, viva o muerta, así que para ella no había problema. El protagonista le preguntó a la mujer arrogante si de verdad le gustaba ser el perro de alguien. En ese momento, sus secuaces también le apuntaron con sus ametralladoras, y un instante después, Lin volvió a dispararle a Yu. Sin embargo, milagrosamente esquivó la bala, continuando así con sus provocaciones a Jiang. Entonces, comenzaron a dispararle al unísono, pero Chen esquivó fácilmente sus ráfagas. Tras un tiempo, se quedaron sin munición, algo que el joven aprovechó rápidamente. Dicho esto, y siendo ahora su turno de sorprenderlos, la chica retrocedió inmediatamente. Sabía perfectamente que no podría lidiar con una persona tan singular, pero no tenía otra opción. Por lo tanto, ella comenzó a atacarlo primero, pero Yu esquivó fácilmente todos sus golpes. Diciendo que Valle aparentemente no la había entrenado bien, en ese momento, ella corrió de nuevo hacia él. Pero Chen logró apartarse de un salto, y luego la instó a pensar por qué Xiao había huido al distrito occidental, y después de eso, le ordenó que se encargara de ellos. Jiang se quedó paralizada por un momento. Plenamente consciente de que, en efecto, había caído en la trampa del elocuente truco de Valle, Xi Hao afirmó que un traidor había aparecido en la región occidental y que ella había sido enviada para eliminarlo. Sin embargo, todo era un poco diferente, pensó Lin, al darse cuenta de que no tenía otra opción. Finalmente, accedió a rendirse y juró servir a la familia Gao y a Lady Hao. Los demás la siguieron de rodillas y repitieron que estaban listos para servirla. El protagonista se sintió algo decepcionado, porque esperaba que le dedicaran ese discurso a él. Jie, desconcertada, le preguntó qué estaba murmurando entre dientes, pero el chico le insistió en que no pensara en ello. Invitamos a todos a continuar finalmente su emocionante viaje,